estar allí en el libro de Juan, en el capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. ¿Lo quiere leer otra vez? Leámoslo otra vez. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Esto se desarrolla dentro del contexto de una situación que quedó escrita para la eternidad, de una conversación entre el Señor Jesús y una mujer samaritana. ¿Por qué el Señor Jesús le está diciendo eso a esta mujer? ¿Por qué están hablando ellos dos? ¿En qué lugar se encontraron? ¿Cómo terminaron hablando de este tema? ¿Acaso empezaron hablando de ese tema de la adoración? Vamos a responder todas esas preguntas. Y usted se va a ir, vamos a leerlo todo. Usted se va a ir devuélvase en el mismo capítulo 4. Mire el versículo 4. Vamos a ir mirando versículo por versículo. Vamos a analizar el contexto y terminamos aterrizando en qué nos está diciendo Dios a nosotros hoy. Versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez ¿para dónde? Para Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Dice aquí la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué le era necesario? 3 razones principales de por qué le era necesario pasar por Samaria. La primera, se ahorraba 3 días de camino. Se ahorraba 3 días de camino. Imagínese. Porque si él no pasaba por Samaria, haga de cuenta que usted va de aquí ¿a dónde? Al portal de la 170. Usted puede subir aquí a la autopista y se va derecho, línea recta, ¿sí o no? Pero usted también puede irse por Suba y buscar camino por allá. ¿Para qué da toda esa vuelta? Entonces el Señor dice: pues me ahorro 3 días de camino, paso por Samaria. Entonces había una razón de carácter práctico histórico en ese momento, porque era práctico y se ahorraba camino. ¿Sí? La segunda razón, ¿por qué dice la palabra y le era necesario pasar por Samaria? Y la principal es porque era necesario evangelizar Samaria. Era necesario dejar el evangelio en Samaria. La misericordia de Dios tan impresionante, ya usted lo va a entender, lo va a dimensionar con más profundidad más adelante. Y la tercera razón de por qué le era necesario pasar por Samaria es porque el Señor quería dejarle una enseñanza a la iglesia para hoy, para siempre. 3 razones. Una de carácter práctico y 2 de carácter evangelístico. Seguimos. Hasta ahí queda claro el versículo 4. ¿Sí? Porque dice: y le era necesario pasar por Samaria. Verso 5.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estamos hablando de que más o menos era mediodía. ¿Listo? La hora sexta es cerca al mediodía. Imagínense en esa zona, mediodía, cómo pegaba el rayo del sol. Era una cosa impresionante. Y habla de un pozo, el pozo de Jacob. ¿Por qué? Significa que ese pozo, ustedes saben que el pueblo era muy nómada en el desierto, ¿cierto? Bueno, y que ellos, para poderse establecer en una zona, lo que ellos hacían era decir, ¿qué necesita el ser humano para vivir? Agua, fundamental. Entonces ellos decían, bueno, vamos a cavar aquí cisternas, le llamaban cisternas. Cuando ellos cavaban y cavaban y cavaban y encontraban agua subterránea, yo tengo un familiar que vive en Mosquera y él decidió no volver a pagar agua, él canceló ese servicio porque se puso a ensayar y hizo un aljibe, mejor dicho, y encontró agua subterránea. Entonces él coge el agua subterránea y eso allá bombean, bueno, allá tiene un sistema y tiene agua gratis. Bueno, independientemente de si eso es permitido o no, qué sé yo, hay aguas subterráneas. Y ese pozo era muy antiguo. Mire de quién era, mire quién lo había encontrado. Entonces Jacob, en su época, lo que hizo fue que cavaron y encontraron. Cuando ellos encontraban agua, ya lo construían, le daban forma, etcétera, y ya empezaban a sacar agua. Y desde esa época existía, o sea que por ahí pasaba agua subterránea y por supuesto pues era muy importante. Los pozos, en esa época la gente se peleaba por los pozos, imagínense, agua. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esta mujer que vino de Samaria, resulta que había una costumbre en la época que las personas que acostumbraban a frecuentar los pozos para sacar agua eran las mujeres solteras y generalmente las de mala reputación, por si no sabían. ¿Cómo le parece? Chicas indisciplinadas. Eso era típico. Eran las que mandaban a sacar el agua y a traer el agua. Y vino una mujer de Samaria. ¿De dónde era esa mujer? De Samaria, porque él estaba en la zona de Samaria. Y Jesús le dijo, dame de beber. Escúcheme lo que le voy a decir. Apenas el Señor la vio, el don de palabra de ciencia que muestra las cosas hacia atrás, hacia el pasado, que es una herramienta sobrenatural del Espíritu Santo, le mostró al Señor, el Señor vio cuál era la condición de vida de esa mujer, cuál era el corazón de esa mujer. Al Señor no le importó que fuera samaritana, Él se concentró fue en la condición de vida de ella y empieza a desarrollar una conversación de manera tal que la termina llevando a donde Jesús quería. Póngale cuidado, aquí el tema no solo era agua, ¿no? Póngale cuidado. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Bueno, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Habían judíos que tenían algunas relaciones comerciales, se permitían algunas relaciones comerciales, pero en realidad no había trato. Aquí están los judíos, aquí están los samaritanos. ¿Cuál era la bronca? Si usted se devuelve al Antiguo Testamento, al libro de Nehemías se entiende un poquito y va a entender más si se devuelve por allá Primera y Segunda de Reyes, en dónde empezó la bronca entre judíos y samaritanos. Todos eran israelitas, todos hacían parte del pueblo de Dios. ¿En dónde se dividió el tema?
¿Y por qué esa bronca tan enconada? Porque en Juan 8:48 los fariseos le dicen a Jesús, usted tiene demonio. Le están queriendo decir, usted es de como los samaritanos. En usted hay demonio. Y el Señor les dice, están equivocados. Les resumo. Sanbalat en el año, me devuelvo más. Acuérdense de Salomón. Año 942 más o menos. Después les averiguo el día, la fecha y la hora, pero no lo tengo. Pero más o menos año 942 antes de Cristo, Salomón muere. Ustedes saben que Salomón pecó y se desvió fuertemente de Dios y de la doctrina y de todo. Cuando él muere, viene un juicio sobre el pueblo. ¿Cuál fue el juicio? Dios permitió que se levantara una guerra civil. Ustedes saben que una guerra civil es que el mismo pueblo se divide. ¿Listo? Bueno, el pueblo se dividió. Habían 12 tribus. 10 agarraron hacia dónde? Para el norte. Y 2, las más grandes, para el sur. Con el tiempo, con el paso de los años, esas 10 tribus del norte fueron borradas del mapa. De esas tribus, de esas 10, hubo tribu y media, la de Efraín y la mitad de la de Manasés, que se quedaron en la región de Samaria. Pero se levantó un imperio que era el imperio sirio. Y ese imperio dominó, los llevaron cautivos. Había un hombre que dominaba en ese momento que era Alejandro el Grande. No lo confunda con Alejandro Magno. No, Alejandro el Grande. En ese momento en Samaria se levanta como gobernador Sanbalat. Lo han oído mencionar en el libro de Nehemías. Y Sanbalat fue el que dirigió la revuelta, y cuando Nehemías y Zorobabel y todos ellos, Esdras, llegaron a reconstruir, recuerdan ustedes que ellos estaban cautivos, ¿cierto? Y regresan en 3 grupos. Entonces regresan Esdras primero y Zorobabel. Ellos regresaron a reconstruir el muro, ¿sí o no? El templo. Y después llegó de últimas, ¿quién? Nehemías a dirigir la reconstrucción del muro. Y ahí entra en escena Sanbalat, que era el gobernador en ese momento de Samaria. El tipo se volvió, Sanbalat, un ferviente admirador, llámelo usted lagarto, lambón, como usted quiera. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, de Alejandro el Grande. Y él convenció a Alejandro el Grande de decirle, venga hermano, ayúdeme o permítame construir en Samaria, en el monte Gerizim, un templo hermoso y mejor que el que tienen para adorar allá en Jerusalén. Y Alejandro el Grande le dijo, hágale, le doy recursos, le doy lo que necesite, hágale. Pero al mismo tiempo Alejandro el Grande autorizó para que en esa región de Samaria llegaran muchos más pueblos que no eran de Dios, y se empezaron a mezclar esos judíos en Samaria y se empezaron a contaminar. Entonces estos judíos puros, ortodoxos, pegados a la palabra, que amaban a Dios, les cogieron rabia ¿a quiénes? A los samaritanos, porque estos dañaron la pureza de la raza y de sus creencias. Estos samaritanos, ¿qué hicieron? Ellos adoptaron el Pentateuco como parte de sus creencias. Ustedes saben que el Pentateuco son los últimos 5 libros de la Biblia. ¿Amén? No, señor. Son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso era lo que se conocía como la ley. Entonces estos samaritanos adoptaron eso como parte de sus creencias, los judíos, pero se empezaron a mezclar y empezaron a construir y a permitir que se levantaran más cosas y más dioses y más ídolos y muchas más cosas, y eso se volvió una mezcolanza terrible. Por eso los judíos, estos judíos, ya no se tocaban con estos samaritanos, y era inmundo el judío que medio se relacionaba con un samaritano, ya era considerado. Por eso no se hablaban. ¿Entienden el contexto de por qué
la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Entienden mejor? Listo. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ese es el contexto. ¿Listos? Mire lo bonito de estudiar la palabra con contexto, porque usted entiende más, dimensiona más. Entonces, ¿dónde adoraban los samaritanos? En el monte Gerizim. ¿Y dónde? En un templo muy similar al de Jerusalén. ¿Y en dónde adoraban los judíos? Pues en Jerusalén. ¿Listos? Sigamos con la historia. Eso era un poco de contexto. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero hagamos una pausa ahí. ¿Qué es el don de Dios? Porque el Señor le dice, si conocieras el don de Dios. El don de Dios comprende 8 cosas. 8 cosas. Usted sabe que la palabra don es un regalo. El don de Dios comprende 8 cosas. Y la primera de ellas es que comprende al mismo Cristo Jesús. ¿Qué tal ese regalo, Daniel? Cristo, hermano. La muerte de Cristo en la cruz, casi nada de regalo para que seamos salvos. Esa es la primera cosa, y tome nota, 2 Corintios 9:15, para que usted estudie en su casa y compruebe si eso no es el don de Dios. Segunda cosa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, versículos 38 al 39. Tercera, que comprende el don de Dios. Los dones espirituales. Dones espirituales. Romanos capítulo 1, versículo 11. Cuarta cosa que comprende o hace parte del don de Dios. La salvación. Imagínese usted, la salvación. Romanos capítulo 5, del 15 al 21. Vamos para la quinta. Vida eterna. Imagínese, vida eterna. Romanos 6, 23. Sexta cosa que comprende el don de Dios, el llamado divino. Usted y yo tenemos un llamado. Usted y yo tenemos un llamado de Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 7. Séptima, buenas dádivas, que no tienen que ver solo con cosas espirituales. En esta tierra también Dios quiere también que veamos su gloria aquí, no solo allá. Estamos hablando de Santiago 1, 17. Y esta que la gente no se la sabe. Parte del don de Dios son los ministros. ¿Ustedes sabían eso? Dios levanta predicadores de sana doctrina y eso es parte del don de Dios. Dios levanta gente que predica sana doctrina, porque si no, entonces la iglesia ¿cómo sería guiada? Eso es parte del don de Dios. Efesios 4, del 8 al 11. Muy bien. Entonces usted entiende mejor cuando dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Si conocieras el don de Dios, ¿qué está diciéndole? Si conociera a Cristo, si conociera al Espíritu Santo, si conociera los dones, si entendiera que hay salvación, si entendiera que hay vida eterna, si entendiera que usted tiene, mujer samaritana, un llamado divino, si entendiera que hay buenas dádivas de Dios para usted, si entendiera que he dejado gente para que los guíen, si usted entendiera el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva.
aquí tenemos que parar otra vez. Agua viva. ¿Ya le quedó claro que es el don de Dios? ¿Que comprende? Listo. Ahora vamos a hablar de qué es esa agua viva. Cuando Jesús le dice, te daría agua viva. Por supuesto, Jesús no está hablando de un agua física, de esta agua. No está hablando de esto, de este elemento natural, esencial para la vida. Está hablando de cosas espirituales. ¿Qué comprende esa expresión en el original, agua viva? Tú le pedirías y Él, Cristo, te daría agua viva. Primero, gracia y verdad. ¿Qué comprende el agua viva para absolutamente todos los seres humanos? Gracia y verdad. ¿Y esa verdad cuál es? La palabra. Eso está ahí mismo en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo la ve? ¿Qué más comprende esa agua viva? Literalmente, agua que vivifica. Segunda cosa, agua que vivifica. Tercero, ¿qué más comprende esa agua viva? Escuche, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Mire lo que dice. Tome nota de la cita, pero no la busque. Juan capítulo 7, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es esa agua viva? ¿Qué es esa agua viva hoy? Que usted se embucha de agua y cada que se mueve se le escucha ya cómo se le mueve el agua. Que usted se acuesta a dormir lleno con la barriga llena de agua, Edgar, y usted se voltea para un lado y se le escucha ya como parece un colchón de agua. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. Del Espíritu y de su interior. De su interior correrán, se moverán ríos de agua viva. Avivamiento, ponga ahí. El verdadero avivamiento es el que nace allá adentro, no cuando nos dicen en las iglesias que porque hay montoneras y haciendo filas para entrar a un culto es avivamiento. Olvídese, hermano. Entonces los musulmanes están en avivamiento y otras religiones están en avivamiento, porque los domingos yo conozco una iglesia que son una secta a las afueras de Bogotá. Llegan 100, 200, 300 buses, he calculado 300 buses de 40 personas. Haga cuenta cuánta gente llega. Haga cuenta, están en avivamiento. No. ¿Qué más comprende el agua viva? Un ejemplo perfecto. Un ejemplo perfecto. Tome nota. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 15. Mire lo que dice. Porque ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién es ese ejemplo perfecto? Cristo. ¿Qué más comprende el agua viva? La misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Tome nota, por favor. 17, versículo 8. Juan 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. El Señor le está hablando al Padre. Leo desde el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué comprende el agua viva? Entonces, la palabra de Dios. ¿Pero qué más comprende? La gloria de Dios. Tome nota, la gloria de Dios. Ahí mismo, en el capítulo 17, versículo 22, mire lo que dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Va usted entendiendo todo lo que el Señor está diciendo solo en un versículo, hermano? Mire la profundidad. ¿Uno qué hace? Generalmente lee la Biblia y por encima, ¿sí o no? Sigamos. ¿Qué más comprende? Además de la gloria, verdadero pan. Verdadero pan, de ese aliñado que venden en la panadería que a usted le gusta harto, ¿sí o no? ¿Sí hace referencia a ese pan? ¿Cuántos dicen amén? ¿No hace referencia a ese pan? ¿A cuál pan hace referencia? Capítulo 6, estamos en Juan, capítulo 6, versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes saben que el Señor dice, hablando de sí mismo, que Él es el pan de vida. Y cuando el Señor dice, Señor, danos el pan nuestro de cada día, muchos se imaginan un pan relleno con queso, arequipe, una chicharrona. No hace referencia a eso. ¿De quién está hablando? De Cristo. De Cristo. Danos el pan nuestro de cada día. Que usted y yo tengamos acceso a ese pan. Sigamos. ¿Qué más comprende esa agua viva? Vida eterna. Casi nada. Mire ahí en el 6:33. 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vida eterna. Pero ¿qué más comprende esa agua viva? Paz. Capítulo 14, versículo 27. Mire lo que dice la palabra. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se confunda, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, usted y yo tenemos que andar como leones. Cuando usted está atemorizado por problemas, por situaciones, por lo que sea, usted no ha entendido esto. Usted no está bebiendo de esa agua. Usted no está bebiendo. Usted está centrado ¿en qué? En el yo, en el yo, en el yo, en el yo, en el yo. En yo sufro, en yo quiero, en yo deseo, en el yo. ¿Qué más comprende? Esta le va a encantar, esta le va a gustar a usted. Respuestas a la oración. ¿Qué comprende el agua viva? Respuesta a sus oraciones. Pero es que no me da el carro de 500 millones que yo quiero. No le sirve el de 80 en el que anda. Tiene que ser de 500. Mire, Juan 15:16. Mire lo que dice la palabra. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué? Él os lo dé. ¿Entiende todo lo que el Señor le está diciendo? Ahora ya usted dimensiona mejor todo lo que el Señor le está diciendo a esta mujer en el versículo 10. Si conocieras el don de Dios, ya sabemos qué es. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ya sabe usted qué es esa agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Escuche, escuche, escuche. Míreme para acá. Mire todo lo que el Señor le está diciendo. Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla. Póngale cuidado, porque esto es un fenómeno. Esto es un fenómeno. Dios le está mostrando y le está hablando verdades espirituales muy profundas. Y ella tiene la mirada. ¿Lo está escuchando? ¿Le estaba entendiendo? No estaba entendiendo ni papa. Estaba mirando el pozo. Y así nos pasa. Es un fenómeno. Usted viene a la iglesia, escucha el devocional, Dios le habla de una manera, Dios le habla de otra manera, y usted está entendiendo otra vaina. No entiende la profundidad. Cuando el Señor le dice a usted, y muchas veces uno aquí se para y dice y hace cosas que el Señor lo está guiando a uno a hacerlas y a decirlas, pero usted no entiende, usted está por allá absorbido en sus cosas. Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla. ¿En qué estaba pensando ella? Esos pozos, ese pozo específicamente, tenía una profundidad aproximada de 30 metros. Profundo. 3 metros de diámetro. Y más o menos mantenía en el fondo unos 4 metros cúbicos de agua. Más o menos. Ellos sacaban y el pozo iba llenando ahí el agua subterránea. Iba ahí y mantenía más o menos con 4 metros cúbicos de agua. Entonces tenían que lanzar el balde allá con la cuerda y haga la fuerza y saque. Entonces el Señor le está hablando cosas tan profundas y ella, yo me la imagino. ¿Y este de qué habla? No le veo el balde, no le veo la cuerda. Así está usted, hermano, así estoy yo muchas veces. Se nos para el Señor enfrente. ¿Cómo se nos para enfrente? Con la palabra. Y le habla y le dice: yo quiero restaurar tu vida. Usted anda en la inmunda, anda mal de salud, anda mal de dinero. Se le empieza a sacar la fuente de la que usted se volvió dependiente. Entonces usted tiene allá el negocio y el negocio va de para abajo. Usted ya no sabe qué hacer. Si ponerse falda aquí, pompones y una nariz así de payaso y pararse enfrente del negocio y empezar a hacer maromas, porque ya no le entra a la gente. Y resulta que Dios hace rato lo está llamando a arrepentirse y a tomarse a Dios en serio. Y Dios nos habla, pero nosotros tenemos la mirada, estamos como esa mujer, entendiendo otras cosas. Dios le dice: no se deprima, no se deprima. Usted está ahí absorbido porque es que no le alcanza la plata. Sigamos. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Cómo le parece? Usted viene a la iglesia y sale igual. Eso es lo más satánico. Si usted viene a este lugar y escucha la palabra y usted sale igual, eso es satánico. Eso no es de Dios. Ayer atendí a un muchacho y el muchacho entró ahí, sí, y pasó derecho por mi lado, casi me tumba. Entonces yo lo cogí porque a veces, venga Daniel, a veces toca con los jóvenes, él es mi modelo preferido. A veces con los jóvenes toca así. Entonces yo lo cogí: mucho gusto, ¿cómo está? Después de 3 segundos, ¿qué quieren hacer? Soltar la mano. ¿Cómo le va? Hasta que me miró. ¿Cómo se llama? Mucho gusto, siga. Bienvenido. Toca así, gracias. Así llegó. Hablamos un rato, como media hora. ¿Sabe cómo se fue? Sí, yo quiero volver. A mí me interesa. Uy, gracias. Cambió totalmente el semblante. Un muchacho que no conoce de Dios. No conoce de Dios. No le ha amanecido. Y nosotros conociendo, llegamos con cara de puño y nos vamos. Mejor sigamos. Sigamos. Entonces lo cuestiona. Verso 12. ¿Acaso eres tú? Mire. Cuestionando a Jesús. Eso hace usted cuando recibe el mensaje y sigue en lo mismo. Usted indirectamente usted está cuestionando a Jesús. Por eso mucha gente, mucho creyente no bebe esa agua.
no tienen paz. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no la doy como el mundo la da, porque usted sigue perdiendo la paz, porque usted está dependiendo de una paz que le dictan ¿qué? Las circunstancias, el mundo, las situaciones, su chequera, su sueldo. Por eso. Y no bebe de esta agua, y no corren ríos de agua viva, porque usted no deja, hermano, porque usted no permite que el Espíritu Santo fluya. Sigamos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Está cuestionando fuerte al Señor. ¿Acaso usted es mayor? ¿Usted es superior? Pero el Señor estaba aprovechando que estaba cerca de un pozo. La mujer llega, el Espíritu Santo le revela todo lo de la mujer, su vida, a través del don de palabra de ciencia. Y el Señor mire a dónde quería llegar con la conversación y cómo la fue llevando hacia allá. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, el Señor le hace referencia al pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ya usted sabe de qué agua está hablando y que comprende, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando de ese sello que el Señor pone en aquellos que le reciben. ¿Y ese sello quién es? El Espíritu Santo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Seguía con la mirada puesta en lo natural. Seguía sin entender lo espiritual. Jesús le dijo, cambia el Señor dramáticamente el mensaje, porque el Señor tenía claro para dónde la llevaba a ella con la conversación. Ella le pide esa agua y el Señor le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque ya a través del don de ciencia, el Señor Jesús tenía los 9 dones. A través del don de ciencia, Él vio que en ella había un problema grave, gravísimo. Y por eso le pone el dedo en la llaga. Eso es como cuando a veces el pastor le pregunta a usted algo y usted dice: ya va a empezar. El Señor le mostró. Mire lo que dice. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué don está operando ahí? El don de palabra de ciencia. ¿Listos? Sigamos. Pero esta mujer muy hábil, y así somos muchos, muy hábil, trató de desviar el tema. El tipo le saca los cueros al sol, pero la mujer le trata de desviar el tema y mire lo que le dice. Le dijo la mujer, verso 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Ay, que le dijeran a una persona profeta en esa época y todavía hoy día. Ay, eso se crecen, no falta el burro. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Yo le estoy diciendo a usted que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahorita no es su marido. ¿Usted por qué me dice profeta y me habla de adoración? ¿Por qué me cambia el tema así? ¿Qué quiere tapar? ¿Qué quiere ocultar? Vamos a ver qué pasa. Mire lo que sucede. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella está hablando del monte Gerizim. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte
ni en Jerusalén adoraréis ¿a quién? Al Padre. Vosotros, le está hablando de los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quiénes? De los judíos. Los samaritanos reclamaban que la salvación venía de ellos y que la adoración correcta era de la que hacían los samaritanos. Y el Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben, lo que no entienden. La adoración viene de nosotros, de los judíos. ¿Por qué? Porque Él venía de una genealogía judía pura. Ellos se habían contaminado. Ellos ya eran una mezcla. Mas la hora viene. Y ahora es. Él dice, mas la hora viene. Uno se imagina a futuro. No, el Señor le está diciendo, esa hora llegó. Por eso le dice, y ahora es. Es ya. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire cómo desemboca el Señor Jesús en esto. Pero si usted se fija, el Señor no le volvió a mencionar su condición personal. Entonces, ¿para qué la menciona? Le dejó abierto el tema. ¿Para qué le tocaba el tema? Y se lo dejó abierto. Y ella le cambia el tema y le habla de adoración. Y el Señor utiliza ese cambio de tema para darle a ella una lección. Escuche, ¿qué le dice el Señor a esta mujer? Ustedes adoraban, pero adoran lo que no saben, lo que no entienden. Ustedes no son adoradores en espíritu y en verdad. Ustedes no son, le dijo el Señor a ella. Ustedes adoran lo que no entienden. Que a usted y a mí no nos pase. Ser adorador en espíritu y en verdad. Tenemos que remitirnos al libro de Mateo, váyase para allá. Libro de Mateo capítulo 22. Libro de Mateo capítulo 22. Búsquelo allá en su Biblia, por favor. En el versículo 37 del capítulo 22, mire lo que dice la palabra. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ser adorador en espíritu y en verdad no es el hecho de que usted se congregue. Eso no lo convierte en un adorador en espíritu y en verdad. Servir en una iglesia no lo convierte en adorador en espíritu y en verdad. Eso es falso, eso es mentira. No se deje engañar por Satanás. Dice la palabra que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas internas, con toda la mente, con toda la emoción, con todo lo lógico, la razón. Con todo nuestro ser. Él debe ser el primer lugar. Él. Las prioridades de Él deben ser las mías. ¿Cuál es la prioridad del Señor? Bendecir la iglesia. Que la iglesia crezca. ¿Cuántos dicen amén? Que la iglesia sea próspera. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo piensan, ¿no? Ya lo piensan. Dijo, no, ahora digo que sí y resulta que no. Almas. Almas. Esa es la prioridad. Que nosotros nos santifiquemos cada día. Yo publiqué por ahí en el estado una frase muy bonita. Me llaman hipócrita. Que me sigan diciendo hipócrita. Usted todo hipócrita y aleluya. Cuando usted en su casa, Juan, o usted Daniel o cualquiera, su papá, su mamá, quien sea, le digan, mijito, ¿de qué le sirve ir a la iglesia?
cada domingo, ir a hablar allá con el pastor. Si sigue igual, cada día lo veo peor. Pues precisamente por eso sigo yendo. Esos comentarios son satánicos. Usted le está prestando su boca a Satanás. Arrepiéntase de eso. Usted no tiene derecho a señalar a nadie. Antes deje que la persona está equivocándose, pues que siga yendo a la iglesia. Usted no tiene por qué señalar a alguien que va a la iglesia. ¿Y de qué le sirve servir? Y usted dice que líder, pues precisamente. Porque si Dios mirara a los que estamos aquí para hacer un caldo, ni siquiera alcanzo a clasificar yo, compadre. ¿O es que yo soy más santo que usted? Olvídese de eso. No es así. Entonces yo vengo a la iglesia porque anhelo, a pesar de que fallo, con todo mi corazón agradarle a Dios y obedecer al Señor. No sabemos cuáles eran las luchas y las peleas del apóstol Pablo, pero en Romanos 7 queda escrito que él habla de una lucha. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Había algo en él. ¿Qué lucha era? No nos interesa especular. Cuando esté en el cielo le pregunta. Había una lucha. Pero él al final de sus días dice, ¿qué dice? No, ¿qué dice? He peleado. Qué bueno que cuando usted esté en su lecho de muerte, usted pueda decirle al Señor, he peleado la buena batalla. He peleado. Uy, la carne se me levantaba, hermano. Uy, cómo tropecé. Uy, cómo te ofendí. Uy, cómo caí. Pero nunca me aparté. Nunca me solté de tu mano. Nunca. Jamás. Nunca. Nunca me fui a imponer mi voluntad. No, jamás. Me puedo estrellar, me puedo caer, me puedo lo que sea, pero nunca apartarme de ti. Entonces los adoradores en espíritu y en verdad son personas que cogen la palabra, la interiorizan y la viven, la proyectan. Si usted tiene un agarrón con alguien en el trabajo y lo trata, hermano, hay gente que son campeones siendo ofensivos. ¿Sabe qué? Usted es una porquería. ¿Y va a la iglesia? Va a la iglesia y ha escuchado del amor de Dios y del perdón de Dios. Y le queda muy fácil en una discusión decirle aquí al personaje, usted es una porquería, usted es peor que una cucaracha sin patas. Inmunda. Y esa dice ser cristiana. Necesita arrepentirse, hermano, necesita arrepentirse. Porque el que le dice fatu al hermano es digno de condenación, dice la Biblia, ¿no lo dice? La Biblia dice, usted no tiene por qué abrir su boca para juzgar al otro. Cállese cuando tenga ira, cállese, muérdase esa lengua, espere a calmarse. No acumule ascuas de fuego. Y más, si yo diciendo esas cosas, si yo tengo cola, tengo un hijo, mañana me lo van a tratar peor, el diablo le cobra eso. Adoradores en espíritu y en verdad, que viven la palabra. Viven la palabra, la viven. Y que están en un proceso de santificación. La santificación es, ¿qué? Una actitud permanente de docilidad al Espíritu Santo. Eso es santificación. Usted la puede embarrar hoy. Usted la puede embarrar. Se equivocó, tropezó, listo. ¿Qué le dice el Señor? ¿Usted imagina al Señor Jesús allá sentado escribiendo ahí con el dedo en la arena? Y llegó toda esa turba de gente y llevaban ahí a la mujer empujándola. Quién sabe si hasta amarrada la llevaban, todos con piedras listos. Papá, déjeme, yo le pego en la cabeza. No, yo le pego en la cabeza. Usted tire a una rodilla. Estaban ya repartidos a ver cómo la iban a matar. A ver, Jesús, mire esta que pecó. ¿Usted se imagina al Señor Jesús? ¿Y qué pasó? La sorprendimos en el acto del adulterio. ¿Cómo? Mujer, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió y cómo es él? ¿En qué lugar se encontró contigo? ¿Qué dijo el Señor? No les prestó atención.
les prestó atención. ¿Qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado. La gente se fue. Mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Señor, se fueron. Vete, no peques más, yo tampoco te acuso. Usted es el que le pone tiza a la cosa. Usted es el que abre su corazón para que el diablo venga con culpa y le dé duro. No, hermano, desmárquese. Porque por esos pecados que usted cometió hoy, ayer o antes de venir esta mañana, por esa palabrota que se le salió antes de salir de la casa, porque no se ponen las pilas y salen tarde, por eso también Cristo ya pagó. ¿Qué hacemos deprimidos? Ser adorador en espíritu y en verdad es vivir la palabra. La escucho, la vivo, la incorporo y la vivo. La vivo. Y como cuando a usted le están enseñando a cocinar, la primera vez que yo hice arroz, le eché como media libra, era como media libra de arroz y media libra de comino. Por supuesto esa vaina no se la comió nadie, pero yo no sabía. Y el caminar con Dios es un proceso a través del cual usted va a cometer muchos errores. Muchos errores. Usted se va a equivocar no una, ni dos, ni mil, quizás 10,000, 50,000. Pero la santificación es eso. ¿Qué viene el diablo a decirle a usted después de que usted ha pecado? ¿Ya pecó? ¿Ya lo embarró? ¿Qué le dice? Sígala embarrando. Eso es como cuando una persona se propone un ayuno. Yo sé que a ustedes no les ha pasado, les cuento porque a los mortales sí les ha pasado. Aunque ustedes no lo crean, hay gente, hermano, que se ha propuesto ayunos increíbles. Estas cosas pasan, aunque usted no lo crea. Se proponen un ayuno y empiezan con toda la energía, hermano. Y esta sí, Señor, esta sí. Y usted está fortalecido y esta sí. Y usted ese día está animado y sí. Al tercer día se le atraviesa el roscón endemoniado. Le da el diablo en la jeta con un pan aliñado. Y usted se come el pan. Y viene la culpa y viene el señalamiento y otra vez fallé. ¿Y qué le dice el diablo? Ya se comió un pan. Vaya a la panadería y pida 10,000 de pan. Entonces usted se va para la panadería, ya la embarré. Deme 10,000 de pan, una bolsa de leche, por favor. Deme ese postre que está ahí. El brazo de reina, ¿de cuándo es? Y usted se va con todo eso para la casa y como ya la embarré, no entiende la gracia. Usted se está señalando, se está moviendo en culpa. ¿Me hago entender? Ser adorador en espíritu y en verdad no es ser perfecto, es ser sincero. Y soy sincero cuando delante he pecado, acabo de pecar, voy a la presencia, Señor, la acabo de embarrar. ¿Y cómo está el Señor? Usted está pisoteando la sangre de Cristo. No, hermano, yo creo que hasta pesadillas tienen. No, ¿cómo está el Señor? Con los brazos abiertos. Levántese. ¿Cómo? Y continúe. Levántese y continúe. Entonces, cuando yo he pecado y soy sincero y le digo al Señor, sabes que obedezco tan fácil en esta área, pero en esta es tan difícil, me cuesta, Señor, porque mi debilidad está aquí, no aquí. ¿Qué le dice el Señor? Levántate, sigue. No te acuses más, no te señales más. Eso es parte de lo que es ser adorador en espíritu y en verdad. Y parte de ser adorador en espíritu y en verdad es, escuche, es literalmente cuando usted tiene esa docilidad al Espíritu Santo. Cuando usted ha pecado, el Espíritu Santo está encima suyo. Y utiliza un monitor allá dentro de usted que se llama conciencia. Y le habla ya la intimidad de su conciencia. Te equivocaste, Daniel. Hijo, la estás embarrando. Tú sabes lo que estás haciendo.
esa docilidad que Él muestra, sí, Señor, tienes razón, no puedo seguir así. Esa docilidad es la santificación. Eso es santificación. La santidad es un estado, la santificación es un proceso diario. Todos los días, todos los días. Si usted no pecara todos los días de una manera o de otra, ¿para qué necesita las misericordias de Dios nuevas cada mañana? ¿Me hago entender? Sería más bien, sus misericordias son nuevas cada 8 días. Porque usted la está embarrando más o menos es cada 8 días. No. Necesitamos las misericordias de Dios cada mañana. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de carne. Si yo soy nueva criatura y en mí todas las cosas fueron hechas nuevas y las cosas viejas pasaron, ¿por qué me sigo equivocando? ¿Por qué sigo tropezando con el pecado? Porque vivo dentro de una naturaleza pecaminosa. La tendencia de esta carne, de este cuerpo, es a pecar. Y es lo que yo debo someter. Eso es parte de ser adorador en espíritu y en verdad. Cierre sus ojos, por favor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios por su palabra. Que esta palabra sea un refrigerio al alma, que nos dé la fuerza para seguir, porque, Señor, esta vida no es fácil. Pero aquí somos peregrinos. Aquí estamos de paso. Nuestra vida es como un poco de neblina que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Como la flor que en la mañana está hermosa, resplandeciente, y en la tarde está marchita, seca. Ayúdanos. Señor, acuérdate que somos polvo. Acuérdate que somos polvo y ayúdanos. Ayúdanos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. A ser no perfectos, sinceros. A ser no perfectos, sino dispuestos. En el nombre de Jesús. Tenemos tantos errores, tenemos tantas luchas, tenemos tantas cosas dentro de nuestro corazón que necesitan ser cambiadas. Y la verdad es que si tú no nos ayudas, no vamos a poder, no vamos a vencer, porque no podemos pelear esta batalla en nuestras fuerzas. Yo te pido, Señor, por la iglesia, te pido por cada lucha, por cada debilidad, de esas que no le contamos a nadie, de esas que no nos atrevemos a hablar ni a decir nada, pero a ti, Señor, sí te lo podemos decir, porque tú eres el Dios del universo, tú nos creaste, tú nos ayudas, tú nos entiendes. Que tu amor, que tu misericordia nos alcance cada día como hasta el día de hoy. Te pedimos la unción, queremos unción. No queremos unción para éxito. No queremos unción para que tú nos respaldes en el trabajo y en todo lo que hacemos. Tú nos bendices y nos ayudas, pero hoy estamos pidiendo la unción para vencer, para vencer, para vencer, para vencer. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, bendito Dios del cielo. Dígaselo hoy. Necesito la unción de tu Espíritu Santo. Necesito de esa agua viva que tú prometiste. Necesito de esas fuentes brotando de mí para poder ser ese adorador en espíritu y en verdad que tú esperas que yo sea.